agua que están en el interior del seno del agua, vamos a decir, tienen fuerzas de atracción en diferentes direcciones, ¿sí? Y estas fuerzas de atracción están dadas, pues ya saben, por la formación de los enlaces peptídicos que se están formando y rompiendo de manera continua en una molécula de agua. Pero digamos, cada uno de estos enlaces ejerce una fuerza sobre la molécula. Pero esta molécula, ¿sí? La fuerza resultante, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la fuerza resultante que opera sobre esta moleculita que está en el interior del seno del agua? La tensión ¿Cero? superficial. Cero. ¿Por qué? Pues porque prácticamente la jalan con la misma fuerza para arriba que para abajo, ¿va? ¿Y qué ocurre con las moléculas que están en la superficie? Las moléculas que están en la superficie únicamente pueden ser atraídas hacia los lados y hacia abajo. Y entonces esto provoca que la fuerza resultante, ¿sí?, esté dirigida hacia el interior del seno del cuerpo del líquido, ¿sí? Y esto provoca que hagan de cuenta que estas partículas que están en la superficie ejerzan una fuerza de presión hacia las partículas que están en la parte inferior. Y esto permite la formación de una peliculita, ¿sí?, que no se rompe, y esa es la tensión superficial. Esta tensión superficial es aprovechada por muchos organismos, ya saben, por los mosquitos patinadores, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿podría repetirme otra vez lo de tensión? O sea, ¿es la fuerza de qué? Como tal, o sea, sí lo entendí, pero es que había dicho algo antes. A ver, quedamos. Es que no sé dónde me haya quedado, pero más o menos me trato de regresar, ¿va? Habíamos Sí, quedado que gracias. las partículas que están en el interior del seno del agua, sobre ellas actúan fuerzas prácticamente en todas direcciones que mantienen esa partícula de agua en ese lugar. Pero la fuerza resultante pues, es igual a cero, porque es atraída en todas direcciones con la misma intensidad. Mientras que las que están en la superficie son atraídas únicamente, vamos, arriba ya no tienen otras moléculas, por lo que ya no hay una fuerza que opere sobre ellas, ¿sí? Pero sí están las fuerzas que operan hacia abajo. Y entonces esto hace que las partículas que se encuentran exactamente en la superficie del agua formen una película que ejerce una presión hacia el cuerpo del agua. ¿Sí me explicó? ¿Sí era de lo donde Sí, andábamos? sí, profe, Entonces, gracias. por nada, aquí se forma una peliculita que es muy difícil de romper. Y esa peliculita es lo que es consecuencia de la tensión superficial. Y la tensión superficial, ya saben ustedes, que es aprovechada por algunos insectos para desplazarse en las superficies del agua. ¿Sí? Ya saben, este es un experimento de la primaria, donde poníamos un alfiler tiene una densidad mucho mayor que la del agua, pero la fuerza del agua en la superficie es tan grande que impide que se rompa y este alfiler no se sumerja. ¿Sí? En esta diapositiva se me hace súper bonita porque tenemos un jaguar que va saliendo a la superficie y se ve cómo esta película va cubriendo todavía y se resiste a romperse todavía para que salga el animalito. Y vamos, la tensión superficial no solo es aprovechada por los insectos, hay algunos reptiles, como el lagarto obelisco, que puede caminar prácticamente sobre el agua. Pero para caminar sobre el agua, tuvo que haber desarrollado algunas adaptaciones evolutivas, como son la formación de dedos muy largos, ¿sí?, que pueden tocar la superficie sin romper la tensión superficial, y esto evita que este animalito se hunda en el agua y puedan correr sobre ella. Hay varios videitos ahí ya saben, en el National Geographic, en el YouTube, en todos lados los pueden encontrar, ¿sí? Así que cuando a mí me platican que
Moisés pasó a los judíos por el mar, pues no, la única verdad es de que solo que les haya conseguido que estuvieran bien patones todos, entonces sí hubieran podido caminar sobre la superficie del agua. ¿Vamos bien? Otra propiedad física del agua importante para los seres vivos es la capilaridad. La capilaridad es el resultado de dos procesos que sufre el agua. El primero lo conocemos como cohesión. La cohesión se da entre las moléculas de la misma especie y ya vimos pues, que en el agua se forman muchos puentes de hidrógeno, entonces cada molécula tiene una gran fuerza de cohesión que ejerce sobre prácticamente todas sus vecinas, ¿sí? Y la segunda es la adhesión, y la adhesión es la capacidad que tiene el agua de unirse a las superficies que tienen naturalezas polares. Y entonces esta característica le permite adherirse a esta superficie, pero por la misma cohesión, hagan de cuenta que va jalando a sus compañeras. Y esto hace o permite que el agua pueda subir a través de tubos que tengan diámetros muy finos, ¿sí? Ustedes ponen un capilar en el agua y van a ver que de manera espontánea el agua sube a través del capilar. De hecho, el agua recorre el papel por capilaridad, porque entre las fibras del papel también se forman estos huecos a través de los cuales el agua va pasando y va atrayendo a sus compañeras y va recorriendo y desplazándose a través del papel. Bueno, este fenómeno es muy importante para las plantas, porque las plantas pues toman el agua de las raíces y la transportan hacia las hojas, pero a través de tejidos conductores especializados como el xilema, ¿sí? Que por capilaridad transporta el agua. Y esto es un ahorro energético muy grande. Este fenómeno permite un ahorro energético muy grande. ¿Por qué? Porque para desplazar agua en contra de la fuerza de gravedad, pues tendríamos que dar mucha energía al sistema. Y de esta manera, la plantita no tiene que gastar energía para transportar agua de las raíces hacia las hojas. ¿Vamos bien? También, porfa, si sienten que voy muy rápido y me estoy acelerando, etcétera, pues también, por favor, avísenme. Bueno, aquí tengo... Profe, ¿puede repetir lo de cohesión? Ajá. Quedamos que la cohesión es la fuerza que se da entre moléculas de la misma especie. Por ejemplo, entre las moléculas del agua. Sí, ya vimos, esta fuerza de cohesión está dada por los puentes de hidrógeno que se establecen entre una molécula de agua y todas las que la rodean. ¿Sí? Y la adhesión es la interacción que se da entre el agua y una superficie que tenga una composición diferente, ¿sí? Una composición química diferente. Pero nuevamente, pues esos puentes de hidrógeno se pueden establecer con esta superficie polar, ¿sí? Y entonces, pues el agua se va pegando a ella. Pero en la medida en que se va pegando, como hay fuerzas de cohesión entre ellas, pues va jalando a las otras. Y esto es lo que permite, por ejemplo, cuando cargan ustedes una pipeta, se forma un menisco, ¿sí? Y este menisco está dado porque en la superficie del cristal de su pipeta se están llevando a cabo estos procesos de adhesión, ¿sí? Y está atrayendo por cohesión a otras moléculas de agua. Le repito, estos dos procesos permiten la capilaridad y la capilaridad la utilizan las plantas para transportar agua. ¿Estamos bien? ¿Transportarla de la raíz a las hojas? Sí, sí, la transporta efectivamente, va de las raíces hacia las hojas.
Esto quiere decir que va en contra de la fuerza de gravedad. Entonces, para que yo transportara algo en contra de la fuerza de gravedad, tendría que gastar energía. Y este fenómeno permite que el agua se transporte en contra de la fuerza de gravedad sin un gasto energético, lo cual es buenísimo para las plantas. ¿Sale? Bueno, esta debió de haber estado antes. Luego la reordeno. Otras propiedades anómalas del agua, ¿sí? Es cuando comparamos, por ejemplo, los puntos de ebullición y los puntos de fusión de los compuestos que se forman dentro de un mismo, los hidruros que se forman dentro de un mismo grupo de la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos carbón, silicio, germanio, estaño, que son componentes del grupo 4. Son elementos del grupo 4. Se forman los hidruros, y si vemos, por ejemplo, los puntos de ebullición con respecto al tamaño molecular, al peso molecular de ellos, ¿sí? Fíjense, punto de ebullición para el metano, que es el de menor peso molecular, es muy bajo, ¿sí? Y este va aumentando en la medida en que aumenta el peso molecular, la masa molecular. ¿Vamos bien? De tal manera que si yo graficara esto, lo que yo tendría sería algo así como una línea recta con pendiente positiva. ¿Se entiende? Y bueno, esta es una de las propiedades que nos permite entender la periodicidad de los elementos al acomodarlos en la tabla periódica. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo yo no conociéramos el silano, el hidruro de silicio, ¿sí? Y me faltara, pues viendo la tendencia que me va dando la gráfica, pues yo podría entender o predecir el comportamiento de ese compuesto. Fue algo de lo que hizo Mendeleev. Cuando Mendeleev hizo la tabla periódica, no se conocían a todos los elementos, pero él predijo que tendría que haber elementos que tendrían que tener ciertas propiedades, y la gente lo tachó de que estaba bien loco. Y después aparecieron estos elementos y resultó que coincidían con las predicciones de Mendeleev, y porque Mendeleev hasta dejó los huecos en la tabla periódica para acomodar a ellos. ¿Sí? ¿Qué sucede con los hidruros del grupo 6 de la familia del oxígeno? Fíjense bien, con los hidruros de la familia del oxígeno, pues también casi nos vamos dando cuenta que los puntos de ebullición van aumentando en la medida en que aumenta la masa atómica. ¿Sí? Fíjense. En rojo tenemos los puntos de ebullición. Fíjense. En la medida en que aumenta el peso, la masa atómica, ¿sí? El punto de ebullición va aumentando. Por lo tanto, cabría esperar que el agua tuviera un punto de ebullición todavía más bajo que el ácido sulfídrico, que el hidruro formado con azufre. Pues resulta que no, que el agua se disparó, tuvo un punto de ebullición mucho mayor. Y lo mismo ocurre con la fusión. Entonces, estos son lo que conocemos nosotros como un comportamiento anómalo, ¿sí? ¿Por qué la predicción de comportamiento, de cómo van disminuyendo los puntos de fusión o los puntos de ebullición en la medida en que van disminuyendo los pesos atómicos de este grupo de hidruros, ¿sí? Pero resulta que el agua, ya saben, es como el hijo desobediente de la familia, hizo lo que le dio la gana, ¿sí? Los puntos de fusión y los puntos de ebullición se dispararon. ¿Y por qué se disparan? Por el tipo de interacción que se establecen entre este tipo de moléculas. ¿Vamos bien?
Sí, profe. Entonces, recuerden, esta línea punteada es lo que cabría esperar como se debería de comportar el agua, pero resultó que no, que el agua hizo lo que le dio la gana. En el caso de, por ejemplo, en la familia del carbono, ahí sí van todos para abajo, se llega al carbono, que es el más pequeño de esa familia, y también va para abajo. Pero con el oxígeno no sucedió eso en el caso de los hidruros. Siguiente, otra propiedad física importante. Otra propiedad física importante es la solubilidad. ¿Sí? Y la solubilidad, pues es la capacidad de mantener en disolución a un determinado soluto. ¿Sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio. En el caso del cloruro de sodio, ¿sí? Ya saben, el sodio en su nivel de valencia tiene un solo electroncito, el cloro tiene 7 electroncitos. ¿Sí? Cuando se unen para formar enlace, resulta que el cloro es mucho más electronegativo que el sodio. Pero la diferencia de electronegatividad, el cloro tiene una electronegatividad de 3 y el sodio tiene una electronegatividad de 1. Esa diferencia de electronegatividad de 2, ¿sí? Me indica que el tipo de interacción que se va a formar es iónica. Es decir, el cloro más electronegativo que el sodio, en este caso sí prácticamente le quita su electrón al sodio y entonces el sodio queda como un ion positivo, como un catión con carga +1. Y el cloro forma el ion cloruro, que tiene un electroncito de más, que tiene carga negativa y esto por lo tanto es un anión. Pero estas dos especies, ¿sí? Una positiva y una negativa, pues van a formar una fuerte interacción debido a las diferencias de carga, ¿sí? Y eso permite obtener los cristales de cloruro de sodio. Cada sustancia cristaliza los cristales adquieren una organización geométrica muy definida para cada compuesto. En el caso del cloruro de sodio los cristales que se forman son muy simétricos y son muy semejantes a un cubo, en los cuales en cada extremo del cubito tenemos una secuencia alternada de ion sodio, ion cloruro, ion sodio, ion cloruro, ion sodio, ion cloruro, ion sodio, ion cloruro, etc. Y queda muy, muy bien organizadito todo ello y se están atrayendo fuertemente a través de interacciones polares. Pero son cargas totales las que de aquí se formaron. ¿Sí? Y entonces nosotros lo que podemos obtener, si tengo a mi cloruro de sodio puro, formo cristales de ellos, cristaliza. ¿Sí? Cualquiera que haya visto la sal de grano ha visto bien los cristales que se forman de cloruro de sodio. ¿Vamos bien? Y esto, sodio y cloruro, están fuertemente unidos por esa diferencia de carga. Pero ¿qué sucede si yo tomo un cristalito de estos y lo pongo en agua? ¿Qué le sucede? Se hidratan las redes cristalinas, entonces se agrupan las moléculas de agua alrededor de los iones de cloruro y de sodio. Y pues eso hace que se impida la formación de la red cristalina. Ajá, muy bien. Pero entonces, ¿qué fue lo primeritito que tuvo que hacer el agua para antes de solvatarlos? Porque aquí están muy bien ordenaditos. Este que está aquí, pues estaría bien difícil solvatarlos. Está todo rodeado por cargas opuestas. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el agua? Disociar los elementos. ¿Mandé? Romper los enlaces. Romperlos y no solo romperlos, porque se rompen, pero si están ahí juntitos, Hurtarlos.
Los tiene que, ¿qué, perdón? Disociarlos. Disociarlos. Los tiene que separar. ¿Se entiende? Hagan de cuenta, el agua lo que hace es rompe esa interacción y la separa. O sea, le vale gorro que se lleven muy bien, que haya mucho amor entre sodio y cloro, pero viene el agua y dice, a mí me respetan y se van a portar bien, chamacos. Y entonces agarra y separa las cargas opuestas. Fíjense bien. La capacidad que tiene un disolvente para mantener cargas opuestas separadas se conoce como constante dieléctrica. Apúntenle. Entonces, repito, la constante dieléctrica es la capacidad de un disolvente para mantener cargas opuestas separadas. ¿Sí? Y recordarán esta formulita. Ay, ya se me olvidó. ¿Sí? Tiene que ver con la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza de atracción entre partículas de cargas opuestas es directamente proporcional al producto de las cargas, pero es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí?, multiplicada por este valor. D es la constante dieléctrica. ¿Se entiende? Entonces, Y la K es la constante, y esa otra K es otra no, K es constante. una constante, déjenla ahí esa constante, es una constante, ¿sí? Que tiene que ver con las cargas, ¿sí? Y D, esta D mayúscula, es la constante dieléctrica del disolvente. ¿Se entiende? Todos ya saben. A mayor constante dieléctrica, ¿qué ocurre con la fuerza de atracción? La fuerza de atracción, Menor. ¿cómo? Menor. Es menor, disminuye. Si la constante dieléctrica aumenta, ¿sí?, la fuerza de atracción disminuye. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita que se termine la clase? Se van a tomar un tequilita para el susto, ¿sí?, para alivianarse y decir, no le paraba la trompa al profesor. Entonces, se bajan, sirven un tequilita, ya saben, un limoncito, salecita, y ahora le echan tantita salecita al tequila. ¿Y qué pasa? Sabe más rico. Eso es, usted tiene 10. Muy bien, sabe más rico, claro. Pero, ¿se disuelve? Sí, se disocia rápido. ¿Mande, Eduardo? Edilberto. Sí, se disocia rápido. ¿Se disocia el No, tequila? no se Ahorita disuelve. se me hace que usted nunca ha tomado tequila con sal. No. No se Ahorita disuelve. lo voy a Adentro, mandar al no. laboratorio y se va a echar 10 a ver. Hasta que lo disuelva, se los deja de tomar. Ok. Le da una congestión alcohólica, yo creo. ¿Mandé? Le da una congestión, yo creo. Pero va a aprender. Ni modo, todo tiene un precio. Yo jalo. Eso es. Así hay que ser valiente y decir, ya me aventé, no me rajo. ¿Va? No, muy bien. En el tequila, disolver la sal les va a costar. En aceite, cuando vamos a cocinar, ponemos aceitito, le ponemos tantita sal. A pesar de que se está calentando la sartén con la sal y el aceite, ¿se disuelve la sal en el aceite? No. No. ¿Y por qué no se disuelve la sal en el aceite? ¿Cuál sería la respuesta? Por los enlaces que tiene, uno es covalente y el otro no. No. Porque ¿Qué la estamos aceite es una viendo? constante directa. Por su constante que es ¿Cómo es la mayor. constante dieléctrica del aceite con respecto a la del agua? Menor. Es mucho menor. Es mucho menor. Y entonces, como la constante dieléctrica es menor, no la podemos disolver. Entonces, ustedes ponen en su sartén, antes de hacerse sus huevitos en la mañana, le ponen su aceitito, le ponen salecita, ¿sí? Y eso, la verdad es de que no se disuelve.
¿sí? Vamos, si en el alcoholito, en el tequilita, que está como al 40% de alcohol, no se disolvió, pues en el aceite mucho menos. Y entonces lo que tendríamos que ver los valores de las constantes dieléctricas. Fíjense bien. Y nuevamente, el agua es uno de los disolventes que presenta mayor constante dieléctrica. Son realmente muy pocos los disolventes que tienen unas constantes dieléctricas tan altas. Fíjense bien, el etanol, claro, estamos aquí hablando del etanol puro, se está más o menos teniendo y es adimensional, la constante dieléctrica. Entonces tiene una constante dieléctrica de 24. Entonces, esto me explica por qué, por más que le eché ganas para disolver la sal en el tequilita, nomás no la armé nunca, ¿sí? La acetona 0.2, digo de 20, ¿sí? El cloroformo 4.8, estos ya es lo que consideramos como disolventes orgánicos, ¿sí? Que tienen una constante dieléctrica menor, pues también porque la fuerza electrostática que se establece entre las moléculas es menor que las fuerzas que se establecen para la molécula del agua. ¿Vamos bien? Y entonces, pues esto es lo que nos permite disolver compuestos iónicos en agua, ¿sí? El agua es un excelente disolvente para compuestos iónicos. Una vez que los separó, los solvata, se envuelven de agua y quedan perfectamente en disolución, ¿va? Y ahí tenemos cómo se solvata el ion sodio con su carga positiva, pues ya saben, los oxígenos con sus cargas parciales negativas quedan interaccionando hacia el sodio, ¿sí? Y los hidrógenos quedan hacia el exterior. Y esto, ojo, pues ese dibujito es bidimensional, pero esto es toda una estructura que envuelve totalmente al ion. En el caso del ion cloruro con carga negativa, son los hidrógenos con cargas parciales positivas los que quedan orientados hacia el anión y los oxígenos con sus cargas parciales negativas quedan hacia el exterior. Ahora, también es un excelente disolvente de moléculas polares. La polaridad de las moléculas está dada principalmente por la presencia de los grupos funcionales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo el agua puede interaccionar con alcoholes. ¿Por qué disuelve a los alcoholes? Bueno, a los alcoholes de cadenas cortitas, como el etanol, metanol. El metanol pues, es más soluble todavía, pero en la medida en que va aumentando el tamaño de la cadena, pues es más difícil de disolver, ¿sí? Pero con el grupo funcional oxidrilo se forman puentes de hidrógenos. Este hidrogenito con su carga parcial positiva interacciona con los pares de electrones de las moléculas de agua. O el oxígeno del hidroxilo del alcohol interacciona con el hidrógeno parcialmente positivo de otra molécula de agua, ¿sí? Con ácidos carboxílicos, pues aquí están representados algunos de los que se forman. Aquí nos faltaría este oxígeno hacia el hidrógeno de otra molécula de agua, ¿sí? Con grupos carbonilo da un poquito más de lata, ¿sí? En particular las cetonas pues ya no son tan solubles, ¿sí? Y también depende aquí mucho del tamaño de las cadenas hidrocarbonadas, pero aquí este oxígeno tiene pares de electrones libres que son atraídos por los hidrógenos parcialmente cargados positivamente del agua. Y bueno, con las aminas, pues no se diga, con las aminas interacciona muy, muy felizmente la molécula de agua y esto es lo que permite disolverlos. Entonces imagínense, una biomolécula como un aminoácido tiene mucho por donde hidratarse y formar este tipo de interacción y puede mantenerse soluble. ¿Vamos bien? Entonces, ¿es para sustancias polares, dijo, profe? Ajá. Hagan de cuenta, el agua es un excelente disolvente de partículas iónicas. Polares. Las polares, pues por la presencia de los grupos funcionales, ¿sí? Que
las diferencias de electronegatividad también les confieren cierto carácter polar. ¿Sí? 3. Las siguientes son moléculas anfipáticas. ¿Habíamos hablado ya de moléculas anfipáticas? No. ¿No? Bueno, las No. moléculas No, profe. anfipáticas presentan una doble naturaleza. Tienen una sección polar y una sección no polar. ¿Va? Bueno, se nos acaba el tiempo de transmisión, entonces ahorita nos conectamos unos 20 minutitos más y ya los dejamos descansar, ¿vale? Sí, porque 3 horas es mucho, ¿va? Pero Sí, profe, gracias. Gracias, profe.